Voy a ceder el pase al ingeniero José Salazar Celí, que ya se encuentra en sala para que pueda iniciar con la sesión. Bien, buenas noches con todos los presentes. Nuevamente nos encontramos para poder continuar este caso con el diplomado en producción y manejo de abonos orgánicos. Hoy día con la sesión o módulo 4, que es la producción de biol, preparación y uso, formas de aplicación en cultivos diversos. Entonces vamos a iniciar. Me confirman si me escuchan bien y si ven la pantalla sin ningún problema. Sí, ingeniero, se escucha y se ve bien. Bien, entonces empezamos con el concepto de lo que es el biol, donde viene ese término, el biol. ¿Qué es el biol? Entonces se obtiene del proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Cuando decimos anaeróbica significa sin presencia de oxígeno, ¿no? A diferencia de otros abonos orgánicos, como el compost, por ejemplo, o el humo de lombriz que necesita oxígeno. En el caso de la preparación del biol, lo que la caracteriza, digamos, es, ¿no?, que se obtiene del proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Y la técnica empleada para lograr este propósito son los biodigestores. Hay diversas formas de biodigestores que vamos a ir viendo. Entonces, un biodigestor es un sistema natural que aprovecha la digestión anaeróbica de las bacterias, ¿no?, que ya habitan en el estiércol, por ejemplo, que es el principal insumo del biol, para transformar este biogás y también un bioabono, ¿no?, sólido y líquido. La parte líquida es lo que conocemos como el biol, ¿no? Entonces, el biol es el líquido que se descarga de un biodigestor y que es lo que se utiliza como abono foliar. También se puede utilizar para aplicaciones en drench, pero principalmente se usa como abono foliar. Entonces vamos a conocer un poco lo que es la digestión anaeróbica y sus etapas, ¿no?, que tienen, en realidad son unos 4 etapas importantes. En realidad es un proceso bastante complejo, ¿no?, tanto por el número de reacciones bioquímicas que tienen lugar, como la cantidad también de microorganismos involucrados en ella, ¿no? Están involucrados principalmente bacterias y hongos, ¿no? Entonces, la primera etapa es la hidrólisis, después viene una segunda etapa que es la acidogénesis, luego viene la tercera etapa que es la acetogénesis y finalmente la metanogénesis. Entonces, vemos ahí que son 4 etapas, ¿no?, dentro de lo que es lo que llamamos la digestión anaeróbica. Entonces, dentro de cada etapa ocurren reacciones bioquímicas, ¿no?, en el proceso de digestión, y ya finalmente la producción de un gas que se llama metano. Entonces, en la etapa de hidrólisis, carbohidratos complejos que se encuentran dentro de las materias primas del biol, ¿no?, se convierten en azúcares simples. Los lípidos complejos que también se encuentran, ¿no?, en las primeras etapas se convierten en ácidos grasos, y las proteínas complejas se convierten en aminoácidos. Todo esto ocurre en la primera etapa, que es la hidrólisis. Entonces, aquí en esa etapa hay que ver, ¿no?, muy importante la temperatura del proceso, el tiempo de retención, la composición del sustrato, el tamaño de partículas, ¿no?, que hemos empleado como materia prima, el pH y la presencia de nitrógeno en forma de amonio. Todos esos parámetros hay que siempre estar vigilando y tener en cuenta, ¿no? Y en esta etapa intervienen algunos microorganismos como bacteroides, ¿no?, lactobacillus, bacterium, fingomonas, portobacterium y megafera, que son especies de bacterias que intervienen en estos procesos de hidrólisis. Entonces, ellos generalmente son los encargados, ¿no?, de que ocurran estos fenómenos bioquímicos. Sin ellos sería imposible prácticamente que ocurran estos reacciones dentro de lo que es la hidrólisis. Luego viene ya la segunda etapa, que es la acidogénesis. Como el mismo nombre lo dice, acidogénesis es la producción de ácidos, donde los azúcares simples que se lograron en la primera etapa de hidrólisis, más los ácidos grasos que también se produjeron, ¿no?, más los aminoácidos de la primera etapa, se convierten en ácidos orgánicos, incluyendo acetato más alcoholes.
Esto ocurre ya en la segunda etapa, que es la acidogénesis. Y acá, importante, los compuestos utilizados por las bacterias metanogénicas y acetogénicas, ¿no? En esta parte. Por ejemplo, Clostridium, eh, otras como Painibacillus o Robicoccus son otras especies, microorganismos, bacterias, ¿no? Que intervienen en la etapa de acidogénesis. Entonces, azúcares simples, ácidos grasos y aminoácidos de la hidrólisis se convierten en ácidos orgánicos, acetato y alcoholes. Luego viene la tercera etapa, que es la acetogénesis, ¿no? El nombre lo dice, que es la producción de acetato, donde los ácidos orgánicos, más el alcohol que se produjeron en la etapa de acidogénesis, pasan a convertirse en acetato. Entonces se producen ya compuestos o productos más sencillos, y también intervienen microorganismos especializados, ¿no? Como Syntrophomonas wolffei, Citrobacter reguoi y Acetobacter reguoi, entre otras, ¿no? Entonces son algunas nada más de las bacterias que intervienen en estos procesos de acetogénesis. Y después ya la última etapa, que es la metanogénesis, ¿no? Como su nombre también lo indica, es la producción de metano, donde el acetato que se produjo en la acetogénesis se convierte en CH4 y libera CO2, ¿no? Que es el dióxido de carbono, ¿no? Este es el gas metano más carbono. Luego, ese carbono reacciona con el hidrógeno y solamente aparece metano. Y el metano finalmente se libera junto con una molécula de agua. Es por eso que cuando ustedes van a ver más adelante, en el biodigestor, se coloca una botella con agua y ahí se libera, digamos, el gas metano, ¿no? Entonces, en esta última etapa, formación de metano a partir de sustratos monocarbonados, ¿no? Intervienen también una serie de microorganismos, principalmente bacterias, como los metanobacterium, que son específicos para lo que es la producción de metano, ¿no? Metanospirilium también, un ganti, y metanosarcina, que son bacterias especializadas en realizar metanogénesis, ¿no? Finalmente, el producto final viene a ser el metano. Bien, ahora ahí es importante también, dentro de este proceso de digestión anaeróbica, conocer los factores, ¿no? Que intervienen en este proceso, ¿no? Siempre es importante tener una biomasa residual que posea un alto contenido en humedad, ¿no? La materia prima que nosotros utilizamos para realizar el biol, podemos utilizar materiales como residuos de cosecha, podemos usar malezas, paja, forraje, rastrojo de maíz, por ejemplo, ¿no? Después de la cosecha de maíz, queda el rastrojo, se puede aprovechar también como materia prima para el biol. Restos de origen animal, como estiércoles, orinas, paja de camas, desperdicios de matadero, ¿no? Sangre, por ejemplo, vísceras también puede usarse como materia prima. Residuos humanos, basura, heces y orina también. Residuos agroindustriales, ¿no? Principalmente bagazo, tortas salvados, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar mantillo forestal, ramas, cortezas, hojas, restos de plantas acuáticas como algas marinas, camalotes, etc., ¿no? Todos ellos pueden utilizarse como materia prima para eh, elaborar el biol. Bien. Entonces, dentro de los factores a considerar en el proceso de digestión, tenemos, por ejemplo, el carbono y nitrógeno, que son las principales fuentes de alimentación de las bacterias metanogénicas, ¿no? Juntamente las bacterias especializadas en la producción de metano. Entonces, cuando hablamos de la relación carbono-nitrógeno, ¿no? C es carbono, N es nitrógeno. Entonces, el carbono constituye la fuente de energía, ¿no? Y el nitrógeno es utilizado para la formación de nuevas células. Las bacterias consumen 30 veces más carbono que nitrógeno. Más carbono que nitrógeno. Entonces, hablamos de la relación carbono-nitrógeno. Esta relación carbono-nitrógeno puede ir de valores bajos, muy bajos, por ejemplo, de 8:1, hasta valores altos, como 35:1 o más, depende, ¿no? Si el valor de la relación carbono-nitrógeno es 8:1, por ejemplo, es bastante bajo, ¿no? Se inhibe la actividad bacteriana debido a la presencia de amonio. Entonces no conviene tener una relación carbono-nitrógeno muy baja. Una relación carbono-nitrógeno más o menos aceptable sería de 20:1 para arriba, ¿no?
20 de carbono y 1 de nitrógeno, aunque la óptima para producir gas es de 25, ¿no?, de carbono por 1 de nitrógeno. Cuando ya los valores de la relación carbono-nitrógeno son altos, por ejemplo de 35,1 o más, la descomposición de materiales es lenta, ¿no?, porque hay mucho más carbono, y la producción de biogás es más prolongado, ¿no? Demora más tiempo, digamos, poder conseguir la descomposición y también el biogás, ¿no? Si queremos también producir, aparte de biol, queremos producir biogás. Entonces, acá la idea es tratar de que las materias primas que utilicemos, ¿no?, utilizamos para la elaboración del biol, tengan una relación carbono-nitrógeno pues entre 21 y 25,1, ¿no? Ni muy altas, porque es muy lenta su descomposición, ni muy baja tampoco, porque también inhibe la actividad bacteriana, ¿no? Y es bastante importante que las bacterias pues, puedan realizar su función, ¿no?, que es simplemente lograr que rápidamente se pueda elaborar el biol. Entonces es importante chequear este rango, ¿no?, la relación carbono-nitrógeno. Podemos encontrar, hay información también en la literatura de diversos abonos orgánicos o insumos con su respectiva relación carbono-nitrógeno, o también podemos mandar a analizar a un laboratorio, ¿no?, una muestra de nuestro insumo, que puede ser un estiércol, por ejemplo, de animal, o puede ser un forraje, o puede ser un residuo de cosecha. Y en el laboratorio nos van a decir cuál es la relación carbono-nitrógeno que tiene ese insumo, ¿no?, aparte de también otra información que nos pueden dar, ¿no? El otro factor importante es la temperatura, ¿no? Es importante en la actividad microbiana dentro de un digestor anaeróbico, ¿no? La producción de metano depende fuertemente de la temperatura. Entonces, si hablamos del rango de temperatura, por ejemplo, de 10 grados centígrados hasta 60 grados centígrados, en los 25 grados centígrados, por ejemplo, predominan los microorganismos psicrófilos. Entre 30 y 40 grados centígrados predominan los mesófilos, y entre 45 y 65 grados predominan los termófilos. Y la digestión óptima se da más o menos en los 35 grados centígrados, ¿no?, donde actúan mayormente los organismos mesófilos, ¿no? ¿Y qué significa psicrófilos, mesófilos y termófilos? Los microorganismos psicrófilos son aquellos cuya temperatura de crecimiento óptima es baja, ¿no?, aproximadamente 15 grados centígrados o menos de 15 grados, ¿no?, y poseen una temperatura máxima de crecimiento de aproximadamente 20 a 25 grados centígrados. Ahí están, digamos, dentro de estos rangos están los microorganismos psicrófilos. Luego tenemos los organismos mesófilos, ¿no?, que en microbiología se aplica a los microorganismos cuya temperatura óptima de crecimiento se encuentra entre 20 y 45 grados centígrados, ¿no?, más o menos por acá, por este rango. Y los microorganismos termófilos o bacterias termófilas son aquellas que se desarrollan a temperaturas superiores a 45 grados centígrados, pudiendo superar incluso los 100 grados centígrados, ¿no?, lo que llamamos los hipertermófilos, ¿no? Existen también bacterias hipertermófilas que pueden vivir, ¿no?, incluso superando los 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, nosotros en la operación del biol nos interesa que la temperatura oscile entre 30, 35 hasta 40 como máximo, ¿no?, porque si es muy baja, pues van a predominar los microorganismos psicrófilos, y si es muy alta, los termófilos, y no va a haber una buena digestión, ¿no?, del proceso de la elaboración del biol, ¿no? Entonces, 35 grados sería la temperatura óptima. El otro factor importante es el pH, ¿no? Entonces, la actividad enzimática, por ejemplo, o el funcionamiento de un digestor está influenciado por el pH. El pH en un digestor anaeróbico inicialmente va a disminuir debido a la producción de ácidos volátiles, ¿no? Vamos a tener pHs ácidos. Sin embargo, como las bacterias formadoras de metano consumen estos ácidos volátiles, después el medio se va a alcalinizar, ¿no?, o sea, va a subir el pH, ¿no? El pH del digestor se incrementa y luego se estabiliza. Entonces, dentro de lo que es el rango de pH, tenemos un rango que va de 4, ¿no?, un rango de acidez, ¿no?, extremadamente ácido, hasta un rango pues, de alcalinidad, ¿no?, que puede llegar a 10. Y la neutralidad, que está pues, alrededor de 7, ¿no?, como sabemos. Entonces, en pHs, por ejemplo, el valor 5.5 predominan
las bacterias acidogénicas, ¿no? El mismo nombre lo dice, ¿no? Acidogénicas, pH de 6.2, las metanogénicas, entre 7.8 y 8.2 es el óptimo para las metanogénicas, y entre 5.5 y 6.5 es el óptimo para las acidogénicas. Entonces, no es que una sea más importante que la otra, ¿no? Sino que ambas se complementan, ¿no? Porque primero, cuando recién está ya funcionando el biodigestor, ¿no? Inicialmente va a disminuir, ¿no? Su pH y van a predominar las bacterias acidogénicas. Pero después, ya, cuando el pH comienza a aumentar, aparecen ya las bacterias metanogénicas. Ambos son importantes, ¿no? Porque este proceso de cambio de pH de todas maneras se va a dar en el proceso. Ahora vamos a hablar un poco de los biodigestores. Se inicia en el año 95, cuando se usaban estos tipos de mangas cerradas de polietileno grueso, ¿no? Que pueden producir 200 litros de abono líquido cada 3 meses, ¿no? Esto se usaba bastante en los primeros, ¿no? En la década de los 90, antes de 2000. Pero poco a poco ya apareció el modelo de biodigestor con cilindro, ¿no? Que es está abajo, ¿no? Generalmente los agricultores siempre utilizan cilindros de 200 litros para aplicar sus foliares, sus productos químicos. Entonces tienen ellos los cilindros, es fácil de conseguir, digamos, para ellos los cilindros de 200 litros, ¿no? Y fue adaptado inicialmente de un modelo colombiano. Uno puede producir 100 litros de abono foliar cada 2 o 3 meses, ¿no? Y unos 400 litros al año. También existen otro tipo de biogestores, pero que no son prácticos o que no han resultado prácticos en nuestro medio, ¿no? Pero bueno, para que tengan conocimiento, existen, por ejemplo, los biogestores tipo chino, los tipos indianos o los de peso a nivel, ¿no? Que no son tan prácticos como lo que estamos viendo, ¿no? Como lo que tipo cilindro, que son mucho más prácticos y fáciles de manejar, ¿no? Aquí tenemos modelos de biogestores, ¿no? Por ejemplo, el de 200 litros, el de 60 litros, que también se utiliza para áreas más pequeñas, o el de 20 litros, ¿no? Que el agricultor utiliza de repente en su jardín o en su área pequeña, ¿no? Que tiene ahí cerca de su casa, lo suficiente con 20 litros, ¿no? Todo va a depender del tamaño de la parcela o de repente del fin, ¿no? Hay, por ejemplo, agricultores que quieren producir biol para comercializar, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de una producción a nivel comercial, ¿no? Y eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces utilizan ya bidones o biodigestores de más capacidad, ¿no? Hasta de 1.000 litros. Entonces, ¿de qué consta un biodigestor? Principalmente, eh, obviamente, pues el bidón de plástico es lo más importante. Acá, por ejemplo, hay uno de 60 litros. También importante la cerradura hermética, ¿no? Ya que como es un proceso anaeróbico, ¿no? Necesitamos que la cerradura sea hermética. También necesitamos de una manguera transparente de media pulgada, que va desde, ¿no? del orificio que se hace en la tapa, la manguera va hacia la botella, ¿no? Y la botella plástica, que puede ser de 600 mililitros o más, ¿no? Con agua, más o menos hasta un poco menos de la mitad, donde van a ir depositados los gases, principalmente el gas metano, ¿no? Que sale del biodigestor. Son algunas fórmulas desarrolladas para producir biol. En la mano izquierda es uno que la realizó INIA, ¿no? INIA del año 2008, una fórmula para biol, y en el lado derecho Foncodes y PAC en el año 2014 también hicieron una fórmula para biol, ¿no? Entonces, si vemos la fórmula de INIA, utilizaron estiércol de vacuno fresco, 15 kilos, gallinaza, 2 kilos, estiércol de cuy, 2 kilos, sal mineral, 1 kilo, azúcar, 2 kilos, y suero, 1 litro. También emplearon plantas repelentes como ajenjo, eucalipto, desmenuzados o trozados, no, todo para un bidón de plástico de 100 litros, ¿no? Entonces, estos repelentes que también pueden ir en la mezcla sirven para poder, justo como para repeler, pues, ¿no? Lo que es plagas y enfermedades, ¿no? Aparte de brindar una nutrición a la planta, también le envía una protección, ¿no? En el caso de la fórmula de Foncodes y PAC, utilizaron estiércol de vacuno o cuy, unos 15 kilos, estiércol de gallina,
1.5 kilos, leche o suero, 1.5 litros, un sobre de levadura, ¿no?, que es opcional, melaza o azúcar rubia, también 1.5 litros, chicha de jora, 1.5 litros, hojas verdes de trébol, alfalfa u otra leguminosa, 1.5 kilos, ceniza de leña, 0,75 kilos, y agua, 55 litros. Entonces, todo eso utilizaron para un bidón de plástico de 60 litros. O sea, hay diversas formas de poder elaborar el biol. No hay una sola receta como a veces se piensa, ¿no? Sino ya depende de los insumos disponibles, de lo que, claro, lo que el agricultor tenga a la mano para poder, ¿no?, utilizarlo dentro de la fórmula para producir biol, ¿no? Entonces va a depender de varios factores y no es una sola receta, sino que hay diferentes formas de poder hacerlo. Ahora vamos a ver el procedimiento para la elaboración del biol. Hay varias formas, como les decía, de poder hacerlo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí en este caso, primero colocamos en el bidón, ¿no?, de plástico todos los ingredientes orgánicos y posteriormente los minerales. Primero van los orgánicos y después los minerales. Luego se completa con agua hasta un 80% del volumen del recipiente, ¿no? O sea, no se lleva hasta el tope, sino que solamente se completa con agua hasta un 80% del volumen, ¿no?, del recipiente, que puede ser 60 litros, 100 litros, 200 litros, etc. Luego se mezcla de la mejor forma posible todos los ingredientes, ¿no? Generalmente en campo nos valemos de un palo, ¿no? Un palo, obviamente que tiene que ser un palo limpio, ¿no? Y con este palo mezclamos, ¿no? Mezclamos, agitamos, ¿no?, bien. Luego el tanque debe permanecer cerrado, ¿no?, herméticamente, ¿no? Es un proceso anaeróbico, tiene que estar cerrado herméticamente, permitiendo la salida del gas, ¿no? Por ejemplo, en este caso es el metano, que se debe eliminar del tanque a través de un sistema de manguera bajo agua, ¿no?, tipo sifón, para su correcta salida, ¿no? Ahí vemos en las imágenes, ¿no?, esta es la manguera que sale del tanque, que ha sido cerrado herméticamente. Generalmente se puede colocar aquí una cola o goma para que fije la manguera y ahí está la botella. Una de las recomendaciones importantes es que no se debe llenar el tanque hasta el tope, sino siempre dejar un espacio de un 80% para que pueda liberarse los gases sin ningún problema y lleguen pues a la botella, ¿no? Y más o menos debe ser un poquito cerca de la mitad de capacidad de la botella con agua, ¿no? No, tampoco la botella se debe de llenar de agua, sino dejar un espacio, ¿no? Luego, lo que llamamos la cosecha del biol ocurre entre 90 y 120 días, ¿no?, dependiendo de las condiciones climáticas y de los insumos empleados, ¿no? Entonces ya más o menos en ese periodo pues, vamos a poder cosechar el biol, ¿no? Vemos, aquí están embotellando, ya sea para el uso propio o para la venta, ¿no?, porque también se puede comercializar el biol. Ahora, las características de un buen biol, ¿no? Siempre es importante que un buen biol no debe tener mal olor, ¿no? No debe poseer mal olor, al contrario, ¿no?, debe tener un olor agradable como a jugo de caña, ¿no?, y nunca un olor a podrido. Si tiene un olor a podrido es porque no ha sido elaborado correctamente. Y el líquido debe ser un color marrón verdoso oscuro. Ahora, el olor a podrido y la presencia de un color verde azulado indican que la fermentación está contaminada y debe desecharse. Entonces ya sabemos, ¿no?, importante, no ningún tipo de olor, ¿no?, el color marrón verdoso oscuro, para saber que ya está listo nuestro biol. Y también otra forma de darse cuenta es cuando ya no se generan burbujas en la botella, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios obtenemos, ¿no?, con el biol? Primero, como fertilizante, ¿no?, porque contiene nutrientes fácilmente disponibles, ¿no?, principalmente nitrógeno, es lo que más tiene. También es una fuente de fitorreguladores, ¿no?, promueve actividades fisiológicas, favorece el enraizamiento, ¿no?, amplía el follaje, mejora la floración y activa el vigor y poder germinativo de las semillas, ¿no? También mejora el balance nutricional, haciéndola más resistente al ataque de plagas y enfermedades, ¿no? Ahora también está libre de patógenos, ¿no?, libre de hongos y bacterias, ¿no?
patógenas que pueden representar un riesgo para la salud debido a que en el proceso de fermentación anaeróbica de los insumos se alcanza hasta temperaturas de 60 grados, ¿no? La temperatura de 60 ya mata una gran cantidad de especies de hongos y bacterias patógenos. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso, ¿no? Ahora vamos a hacer un video de línea para más o menos ver en la práctica cómo elaboran ellos el biol. Revisen si pueden escucharlo bien. Una alternativa que contribuye a nutrir nuestros cultivos es el fertilizante natural llamado biol, el cual te enseñaremos a preparar a continuación. ¿Qué es el biol? El biol es un abono foliar que sirve para fortalecer nuestros cultivos. ¿Qué insumos necesitamos? Necesitamos 25 kilos de estiércol que sea fresco, 1 kilo de azúcar, 1 litro de leche, 2 kilos de alfalfa, 1,5 kilos de ceniza, 40 gramos de levadura, tenemos que disolverlo con agua tibia y medio kilo de guano de la isla. Preparación. Vamos a activar lo que es nuestra levadura. 40 gramos de levadura, agua tibia, medio litro, una cuchara de azúcar y esto lo vamos dejando por acá para que se vaya activando. Luego ingresamos los 25 kilos de estiércol. Como este es un bidón de 80 litros, tenemos que echarle 3 partes de agua. Luego ingresamos los 2 kilos de alfalfa en forma picaditas. 1,5 kilos de ceniza. 1 kilo de azúcar. 1 litro de leche. Medio kilo de guano de isla. Como ya está activado nuestra levadura, lo ingresamos todo y luego procedemos a moverlo. Una vez mezclado todos los ingredientes, procedemos a cerrarlo. Pero antes tenemos que colocarle una manguera de 1 metro. Procedemos a cerrarlo. Ingresamos una manguera a la botella de 2 litros con agua para que no entre aire a nuestro biol. ¿Cuándo sabemos que el biol está? Cuando ya deja de hacer burbujas en la botella. Luego tenemos que asegurarlo. Una vez pasado el periodo de maceración, ya tendremos listo el biol y podremos aplicarlos en nuestras zonas de cultivo. Este producto le permitirá a la agricultura familiar seguir produciendo alimentos nutritivos. Muy bien. Entonces, pero lo que vimos en el video es una manera, ¿no?, de preparar el biol, pero vamos a ver después otras maneras. Ahora, las formas de aplicación y usos del biol. Entonces, el biol se puede aplicar directamente al suelo, a las hojas de los cultivos, ¿no?, como un abono foliar, o también con el agua de río, ¿no? Y podemos hacer disoluciones de 10 a 30% o proporciones de 1 a 10% de 3 a 4 aplicaciones, ¿no?, en diversos cultivos, ¿no? Maíz, puede ser, por ejemplo, papa, frutales, etcétera, ¿no? Acá hay un cuadrito donde podemos ver las formas de aplicación y usos, ¿no? Si hablamos de una dilución al 10%, estamos hablando de más o menos de 2 litros de biol puro, ¿no?, en más o menos unos 18 litros de agua para una mochila de 20 litros, ¿no? Si hablamos de una dilución al 20%, hablamos de 4 litros de biol puro, ¿no?, 16 litros de agua por una mochila también de 20, y dilución al 30%, biol puro 6 litros, con acá 10 litros de agua por una mochila también de 20, ¿no? Generalmente la mayoría de agricultores usan mochilas de 15 o de 20, ¿no? Ahora vamos a ver la implementación de la tecnología. Este es un caso que se realizó en la zona de Ayacucho, Cusco y Huancavelica y también Puno, donde Linía realizó una serie de capacitaciones a los agricultores para que puedan elaborar su biol, ¿no? Entonces, aquí
las adversidades climáticas y el ataque de plagas y enfermedades en las variedades tradicionales de los cultivos nativos, ¿no?, de estas zonas, ¿no?, ocasionan importantes pérdidas y es necesario mitigarlas, ¿no? Entonces, esta tecnología fue implementada luego de identificar su necesidad en forma participativa en talleres teórico-prácticos con participación de los agricultores de las comunidades ya mencionadas, y así también con las visitas realizadas por los técnicos de línea a las chacras de los agricultores, ¿no? Entonces, el ámbito de desarrollo de esta tecnología se realizó en nuestras comunidades, ¿no?, comunidades tanto de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno. Bien, en este caso, el biol puede prepararse en diferentes envases, tales como mangas de plástico y cilindros o bidones, ¿no?, principalmente cilindros o bidones. Tenemos el biodigestor, ¿no?, la botella y diferentes materiales que se pueden utilizar para la elaboración después del famoso biol. Entonces, primero, la producción de biol en mangas de plástico en la comunidad de Lampa Grande, esto queda en Pomata, en la región Puno, y así también en la comunidad de Cuyo Grande, en Pisac, en Cusco, por una manga de plástico de 3 metros de largo, se utilizaron los insumos que se presentan en el cuadro. Entonces, en este cuadro tenemos los insumos para la elaboración de biol en mangas de plástico. En Pomata, en Chucuito, en Puno, se utilizaron 50 kilogramos, más o menos una carretilla de estiércol fresco, 5 kilogramos de ceniza o cal, 5 litros de leche fresca, 5 kilogramos de azúcar rubia o melaza o en su defecto jugo de caña, 2 kilogramos de sal de piedra y medio kilogramo de levadura. En la zona de Pisac, Calca, Cusco, se utilizaron 25 kilogramos de estiércol de cualquier animal, 3 kilogramos de sal de piedra, 3 kilogramos de azúcar rubia, 3 litros de borra o fermento, chicha, leche o suero, 3 kilogramos de gramíneas verdes picadas, 3 kilogramos de leguminosas verdes picadas, que pueden ser alfalfa, trébol, tallos de habas o arvejas, ¿no?, lo que van a brindar lo que es el nitrógeno. Entonces son insumos que digamos, para la elaboración de biol, pero en mangas de plástico. Y los materiales fueron 3 metros de plástico grueso, transparente, ¿no?, para la manga, 3 metros de plástico de color negro, 60 centímetros de manguera de 3/4 de pulgada, una botella descartable de plástico cortada por la mitad, un aro de PVC de 3 pulgadas para la salida de la manguera, tiras de jeve para fijar, ¿no?, la manguera, 2 metros de listón de madera, 4 clavos y 1 metro de alambre. En preparación, de acuerdo a las experiencias de la comunidad de Lampa Grande, el procedimiento fue el siguiente. Mezclamos primero todos los insumos en un recipiente al aire libre y bajo sombra. Nivelamos el suelo, eliminando las piedras y cualquier otro residuo vegetal, ¿no?, existente para evitar perforaciones en la manga. Estamos hablando acá de la manga que habíamos mencionado aquí, ¿no? Entonces, después construimos un arco de 50 centímetros de ancho por 1 metro de largo, amarrar un extremo de la manga con una tira de jeve, adicionar la mezcla de los insumos, calzar el extremo de la base de la mitad de la botella en un aro de PVC, el cual estará unido al otro extremo de la manga, y amarrarla bien con una tira de jeve. Luego unir el extremo superior de la mitad de la botella a otra manguera y pasar sobre el arco de madera previamente construido. Conectar el otro extremo de la manguera a un balde, donde se recibirán los gases producidos por la biodigestión. Acá está, ¿no?, lo que es la preparación de biol en manga en la comunidad de Lampa Grande, ¿no? Este es el balde con agua, este es el biodigestor, con un caballete de soporte. Acá también se puede ver, ¿no?, la manga plástica, los gases que van saliendo, gases de metano, el tubo de PVC de 3 pulgadas, la botella plástica y la manguera, ¿no? Es diferente del método del cilindro, pero también en algunas zonas todavía se está utilizando el método con manga. En la comunidad de Cuyo Grande, en Cusco, el procedimiento fue el siguiente, ¿no?, mezclar también homogéneamente todos los insumos sólidos, el estiércol, las gramíneas, leguminosas, picadas, azúcar y sal, en un recipiente, ¿no?, que puede ser un balde o tina,
añadir los insumos líquidos, después se añade primero los sólidos y después los líquidos. Entonces los insumos líquidos, chicha, leche o suero, y finalmente agua, evitando la formación de grumos. Llenar la mezcla en la manga de plástico, moviendo muy despacio hasta alcanzar las 3/4 partes de la manga. Cada 2 o 3 días, mover lentamente la bolsa, cuidando que no se perfore. Después de 45 o 60 días, verificar que todos los insumos se hayan descompuesto y el líquido oscuro que se ha formado no expida un mal olor. Para los amarres, conexiones y soportes de la manga se utilizan el mismo procedimiento de la comunidad de Lampa Grande. Ahí está, tenemos ahí la preparación del biol de manga en la comunidad de Cuyo Grande, ¿no? Ahora la producción de biol en cilindros o bidones. Para un cilindro de 200 litros, los agricultores de la comunidad de Zángaro, en Ayacucho, utilizaron los insumos y materiales siguientes, ¿no? El Uricocha aguanta Ayacucho, 50 kilogramos de estiércol fresco de vacuno, 2 litros de leche fresca, 4 kilogramos de cenizas vegetales, 4 kilogramos de melaza de caña, 50 litros de agua. Esos son los insumos que utilizaron en la zona de Uricocha. Los materiales en Uricocha, Ayacucho y Ocongate, Carguayo en Cusco se utilizaron los siguientes materiales: un cilindro de 200 litros con tapa, un pitón de cámara de llanta, 1 metro de manguera de plástico transparente y una botella descartable de 1 litro. Bien, para la preparación en Uricocha, en Ayacucho, el procedimiento fue el siguiente: llenar el estiércol fresco en el timbo o cilindro o bidón de plástico, ¿no? Primero va el estiércol, después agregamos agua y mezclamos homogéneamente con la ayuda de un palo, puede ser un palo de madera. No, es que aquí es importante, por ejemplo, no tratar de utilizar digamos, fierro o cualquier otro metálico, ¿no? Siempre es importante que sea de madera. Luego agregamos la ceniza y la melaza y continuamos moviendo la mezcla. Agregar la leche diluida en agua y remover la mezcla. No hay que dejar de remover la mezcla. Luego ya cerrar herméticamente el timbo para que se lleve a cabo el proceso de fermentación. Finalmente, en la tapa del cilindro compramos un pitón de cámara de llanta y unimos, ¿no?, a una manguera. El otro extremo de la manguera introducimos en una botella descartable conteniendo agua, ¿no? Eso facilita pues la salida del gas que se formará en el proceso de fermentación, ¿no? Entonces, el gas metano, que es el que sale finalmente, ¿no?, en el proceso de fermentación. Tenemos la preparación del biol en cilindro. Ahora, para un bidón de plástico de 100 litros, los agricultores de las comunidades de Chirihuani y Pachanta en Cusco utilizaron los insumos siguientes. Entonces tenemos insumos para la elaboración de biol: carguayo, quispicanchis en Cusco, 15 kilogramos de estiércol de vacuno fresco, 1 litro de suero, 2 kilogramos de gallinaza, 2 kilogramos de estiércol de cuy, 1 kilogramo de sal mineral, 2 kilogramos de azúcar, 3 kilogramos de estiércol de alpaca y plantas repelentes como ajenjo, eucalipto, palma real, desmenuzados o trozados, ¿no? También para que sirva como repelente de plagas, ¿no? En Ocongate, en Quispicanchis, Cusco, también se utilizaron 15 kilogramos de estiércol fresco de alpaca, 2 kilogramos de gallinaza, 1 kilogramo de guano de isla, 1 kilogramo de sal mineral, 2 kilogramos de estiércol de cuy, 2 kilogramos de azúcar. También utilizaron plantas repelentes como ajenjo, chichira, ulaquiza, desmenuzados o trozados, ¿no? Son ya algunas plantas pues propias de la zona, ¿no?, que los agricultores conocen, ¿no?, por su capacidad de repeler algunos tipos de plagas. Como ven, no hay mucha diferencia entre los insumos utilizados en una u otra zona, ¿no?, muy parecido. Solamente el insumo principal en
En Carguayo fue el estrego de vacuno y en caso de Ocongate el principal fue de alpaca. Para lo que es la instalación de los envases para la producción de biol, ¿no? Los recipientes para la producción del biol deben instalarse cerca de los corrales, ¿no? Para facilitar el transporte de los insumos, donde permanecerán por un periodo de 2 a 3 meses, tiempo promedio que dura el proceso de fermentación, ¿no? Más o menos de 2 a 3 meses. Y el lugar también debe protegerse del daño de los animales, ¿no? Porque a veces los animales en su recorrido podrían a veces dañar, no sé, causar daño, ¿no? Ahí están los lugares donde deben estar instaladas las mangas, un lugar exclusivo para los que están los biodigestores, ¿no? Muy aparte, el ganado debe estar en otro lugar aparte, ¿no? El tiempo de descomposición y fermentación para la obtención de biol está en relación al clima. En climas fríos, ¿no? Más o menos ese tiempo está entre 75 y 90 días, mientras que en climas cálidos es más rápido, ¿no? De 30 a 45 días. Por ejemplo, en la comunidad de Azángaro, de la región de Ayacucho, el biol estuvo listo para su uso en 60 días, al observarse un líquido verdoso de aspecto turbio. Entonces, cuando preguntan cuánto tiempo se demora, ¿no?, en estar listo el biol, eso va a depender de las zonas de clima, ¿no?, predominante en la zona donde se encuentre ese agricultor. Entonces no hay un tiempo pues determinado, fijo, ¿no? Va a depender. Bien, utilización del biol. Para utilizar el biol se procede de la siguiente forma: se saca el biol en baldes en el momento necesario. Antes de aplicar el biol, mezclar con agua para evitar el posible quemado del follaje, de acuerdo a las dosis recomendadas que vamos a ver después en unos cuadros. La parte sólida de biol, que es el producto del colado, se usa como abono natural también, ¿no?, incorporándolo alrededor de las plantas, nunca directamente en el tallo, sino alrededor para que no produzca quemaduras. Esto de mezclar con agua el biol es más o menos para ir probando, ¿no? Uno va aplicando, más o menos ver cómo reacciona la planta, ¿no? Porque puede ser que si aplicamos de frente, podemos de repente quemarnos, sobre todo hojas tiernas, ¿no? Entonces hay que hacer una pequeña prueba primero, antes de irnos con todo. Dosis de aplicación. En las comunidades de Cuyo Grande, Azángaro y Leoramarca se probaron diferentes dosis aplicadas en distintas etapas de cultivo. Aquí, la aplicación de biol en Cuyo Grande, en Cusco, para los cultivos de papa, oca, macho y maíz, ¿no? En la etapa de desarrollo, en plantas jóvenes, ¿no?, se aplicó medio litro de biol colado diluido en 20 litros de agua. Esa fue la dosis de aplicación. Luego, plantas en proceso de maduración, ya se incrementó a 1 litro, ¿no?, de biol colado diluido en 20 litros de agua. Y en plantas maduras, 2 litros, ¿no?, de biol colado diluido en 20 litros de agua. Entonces, conforme la etapa de desarrollo iba avanzando, también se iba incrementando la dosis de aplicación del biol. Este es un cuadro donde vemos las épocas y dosis de aplicación de biol en Azángaro, ¿no?, en Ayacucho, para los cultivos de arrancacha y yacón, por ejemplo, ¿no? Entonces, etapa de desarrollo en la primera aplicación al inicio de floración. ¿Cuánto se aplicó? 1 litro de biol diluido en 20 litros de agua. Después, una segunda aplicación 30 días después de la primera, con 2 litros de biol diluido en 20 litros de agua, más el doble de litros. Y una tercera aplicación 30 días después de la segunda aplicación, con 3 litros de biol diluido en 20 litros de agua, también 1 litro más del anterior. Entonces, estas son algunas épocas y dosis que se han hecho y que están experimentadas en esa zona, ¿no? Ahora nosotros tenemos que hacer también nuestras pruebas, en nuestra propia zona, para ver los resultados y comparar de repente, ¿no? Hay diferencias de repente con lo que se hace en Azángaro en otras localidades, ¿no? Entonces siempre es importante que se pueda ir haciendo algunas pruebas y al final pues ya queda eso como registro, ¿no?, para futuras aplicaciones.
Ahora, en áreas pequeñas, si no se dispone de mochila para fumigar, se puede utilizar baldes u otros recipientes y rociar sobre el follaje utilizando un manojo de ramas con hojas, ¿no? En áreas grandes, para una aplicación uniforme, se recomienda utilizar mochilas. Época de dosis de aplicación del viol en Laura Marca, en Cusco, ¿no? Ahí se aplicó al inicio de floración, ¿no? Papa al inicio de floración, 2 litros de viol diluido en 13 litros de agua, más un extracto de una cabeza de ajos como repelente contra la polilla de la papa, ¿no? Y otros insectos. Entonces, esta es la época y dosis de aplicación en Laura Marca para papa. 2 litros de viol, 3 litros de agua, interesante. Bueno, después de todo este trabajo que se hizo en esas zonas, se llegó a unos resultados, ¿no? Los resultados nos dicen pues que los campos de papa más verdes se lograron, ¿no? Plantas más vigorosas, libres de plagas y enfermedades, ¿no? Sobre todo pulgones y ranchas. ¿Qué más? Se obtuvo resistencia de los cultivos al chichi o granizada, ¿no? Al juipi o helada, son los términos, ¿no? de la zona, y a la sequía. Efectos positivos en el rendimiento de los cultivos de maíz, quinoa, papa, oca, machua, habas, hortalizas y frutales en las comunidades de Pisac, Ocongate y Carguayo en Cusco. ¿Qué más se logró? Recuperación del follaje de los cultivos de papa y oca afectados por las heladas en las comunidades de Pomata en Puno. La dosis de viol de 1.5 litros de viol en 20 litros de agua da mejores resultados en los cultivos de Arracacha y Yacón en la comunidad de Azángaro, Ayacucho. Algunos resultados que se tuvieron de ese trabajo. En conclusiones, se puede decir que las mangas de plástico fueron los envases más usados para la producción de viol debido a su bajo costo. Los agricultores adoptaron rápidamente la tecnología porque los insumos necesarios están disponibles en sus comunidades, porque muchos de ellos son ganaderos también incluso, ¿no? Y pueden preparar el viol con los insumos que disponen, ¿no? No es necesario trasladarse a otros lugares para poder conseguir los insumos. Bueno, la receta sobre la preparación del viol ha sido requerida por otros agricultores porque los cultivos con aplicación de viol tienen un mejor comportamiento frente a los cultivos que no se aplicó viol. Entonces, ya se hace una, ¿cómo se podría decir? ¿No? Se propaga, digamos, ¿no? La tecnología a otras zonas, otros distritos que van adoptando, ¿no? esa tecnología, ¿no? Y eso es muy, muy importante y muy positivo. Algunos impactos en los agricultores beneficiados con la tecnología del viol continúan preparando y utilizando este producto en sus cultivos, ¿no? Por beneficios observados en sus chacras, ¿no? La autorización de viol se hizo extensiva a las chacras vecinas de los agricultores beneficiados. Entonces, el viol ayuda a mejorar el rendimiento y tolerar las plagas, enfermedades, granizadas y heladas que afectan a los cultivos nativos. Entonces, un impacto del trabajo que ha hecho INIA en esas zonas. Como recomendaciones, los mismos agricultores recomiendan, ¿no? Que el viol se puede aplicar en todos los cultivos y variedades. Utilizar mayor concentración del viol en plantas adultas o más grandes, ¿no? Aplicar el viol al suelo mezclado con el guano de corral para mejorar la fertilidad natural del suelo, ¿no? Y por último, preparar el viol de acuerdo al calendario agrícola para disponer de este en el momento en que las plantas lo requieran, ¿no? Unas recomendaciones muy, muy interesantes, muy importantes. Es una tabla donde, bueno, se mandó a analizar, digamos, en alguna ocasión se mandó a analizar el viol. Obviamente que este análisis químico va a variar, ¿no? De acuerdo a las diferentes formas o diferentes insumos que se utilicen en la elaboración del viol, ¿no? Pero como referencia nos puede servir, ¿no? Nos puede servir, ¿no? Dice apariencia, un café verdoso, turbio, olor moderado, y el análisis químico que nos dice la materia sólida, la materia orgánica, el valor de pH, la demanda química de oxígeno, ¿no? Contenido de fósforo, magnesio, potasio, etc. Contenido de zinc, contenido de azufre. Análisis microbiológico, también nos indica, con informes totales, etc. Entonces, es un análisis microbiológico del viol, ¿no? Pero más o menos ver cómo está compuesto el viol. Pero va a variar mucho
dependiendo de los insumos que se utilicen en su preparación, ¿no? Pues cada agricultor o si que desea, puede enviar una muestra de su biol a un laboratorio. Creo que en la Universidad Agraria creo que hay un laboratorio especializado, aunque también hay laboratorios particulares que hacen ese servicio. Entonces le sirve también al agricultor como un antecedente, como algo documentado, ¿no? De que él mandó a hacer ese análisis químico de su producto. Entonces cuando él quiera comercializarlo de repente, ¿no? De la zona, o de repente de otras zonas lejanas, o exportarlo, porque no, va a tener ese documento, ¿no? Ese análisis que le va a servir como respaldo, ¿no? Mi biol, ¿no? Pasó por este examen, ¿no? Biológico, y acá lo tengo, ¿no? Sí, señor. Entonces, como le da un poquito más de, como que de garantía, ¿no? Al producto que vende, ¿no? También, para eso también es importante hacer estos tipos de análisis químicos y análisis microbiológicos del biol. Hablamos sobre un estudio que se hizo en el Valle de Santa Catalina, donde se estudió el efecto de tres dosis de biol en el desarrollo y producción del cultivo de cebolla. Entonces, este trabajo de investigación fue realizado en las instalaciones del Campus 2 de la Universidad Privada Antenor Orrego, ¿no? Ubicado en el sector Barraza, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, ¿no? En la región de La Libertad. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de 3 dosis de biol en el desarrollo y producción del cultivo de cebolla en el Valle de Santa Catalina. La variedad que se usó fue cebolla roja arequipeña. El diseño experimental fue de bloques completamente al azar, con 4 tratamientos y 4 repeticiones, ¿no? Cada repetición tuvo un área de 10 metros cuadrados y el área total utilizada fue de 172 metros cuadrados. Los parámetros que se evaluaron fueron altura de planta, número de hojas, peso del bulbo en kilogramos, que también se proyectó a toneladas por hectárea, y diámetro del bulbo, ¿no? Son los parámetros que se evaluaron en este estudio. Bueno, este trabajo fue realizado en el campus Udelupao, en el medio de Santa Catalina, sector Barraza, hemos dicho, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad, a 20 metros sobre el nivel del mar. Descripción del área experimental, el diseño estadístico, se empleó el diseño de bloques completamente al azar, con 3 dosis de biol y un testigo como tratamientos, y 4 repeticiones por cada tratamiento. Para determinar las diferencias estadísticas entre tratamientos, se realizó el análisis de varianza, AMBA, al 0.05% de significancia, para comparar los tratamientos en estudio con el testigo y así determinar el mejor tratamiento. Estos son los tratamientos estudiados. Tenemos tratamiento testigo, ¿no? Lo clave es T0, ¿no? Y pues obviamente pues 0 metros cúbicos de biol, ¿no? Tratamiento 1, ¿no? T1, 1 metro cúbico por hectárea de biol. Tratamiento 2, T2, 2 metros cúbicos por hectárea de biol. Y el tratamiento 3, T3, ¿no? 3 metros cúbicos por hectárea de biol. Entonces, estos tratamientos que se hicieron en este estudio. 1, 2, 3, 4 tratamientos. Dentro de las características del experimento, 4 tratamientos, 4 repeticiones, ¿no? Características de las parcelas: ancho de parcela 2 metros, largo de parcela 5 metros, área de la parcela 10 metros cuadrados, número de parcelas 16, número de surcos por parcela 4, distancia entre surcos 0.5 metros, número de hileras por surco 2, distancia entre parcelas 0.1 metros, distancia entre plantas 0.1 metros, número de plantas por parcela 400 plantas. Bien, entonces datos de características de las parcelas. Los bloques fueron 4 bloques, el largo del bloque 21.5 metros, el ancho 8 metros y el área total del bloque 172 metros cuadrados. En el caso de calles, 3 calles, longitud de la calle 8 metros, ancho de la calle 0.5 metros, área 4 metros cuadrados, área total de la calle de calles 12 metros cuadrados. En el campo experimental, el área experimental total fue de 172 metros cuadrados y el área con valor estadístico, los 2 surcos centrales. Aquí está el croquis, ¿no? Con las calles, los tratamientos
y las respectivas distancias. ¿Qué características se valoran en este estudio, ¿no? Primero, lo que es altura de planta en centímetros. Después, número de hojas por planta, evaluaciones de cosecha, diámetro de bulbo y peso de bulbo. Resultados de discusión. En caso de altura de planta, primero que tenemos este cuadro, la prueba de Duncan, para el dato de altura de planta, una primera evaluación, ¿no? Entonces, hemos entendido que el tratamiento 3, ¿no?, que son 3 metros cúbicos de biol por hectárea, tuvo una altura de 22.02 centímetros, más o menos. El tratamiento 1, con 1 metro cúbico de biol por hectárea, 20.77, ¿no?, centímetros de altura. Con el tratamiento 2, ¿no?, que fueron 2 metros cúbicos de biol por hectárea, se logró 20.7, ¿no?, centímetros de altura, y con el testigo 15.32 centímetros de altura. Entonces, más o menos aquí, en conclusión, se puede decir que el tratamiento 1, ¿no?, tiene diferencia significativa con los demás, ¿no?, más o menos. Pero en realidad se fijan bien, claramente es muy leve, ¿no? A no ser que comparemos con el testigo, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no?, 15, está un poco lejos, ¿no?, de 20. Pero más o menos se puede decir que aquí tenemos tratamientos como el 1 y 2, que son interesantes. Y el tratamiento 3, que también 22.02 centímetros, ¿no?, un nivel de confianza de 0.05 de Duncan, también. Entonces, aquí tenemos en forma gráfica el promedio de altura de planta a los 42 días después de trasplantado, ¿no? Entonces, aquí tenemos altura, centímetros y los tratamientos. 3, tratamiento 1, 2 y testigo. Entonces, aquí se puede ver que el tratamiento 3, ¿no?, se obtuvo la mayor altura de planta a los 42 días después de trasplante, llegando a 22 centímetros, más o menos. Tratamiento 3. Y los demás tratamientos, ¿no?, el 1 se lo llegó a 20.8, el T2 a 27 y el testigo 15.3, ¿no?, muy por debajo de los tratamientos con biol. Entonces se puede decir que hubo efecto, ¿no? Y de todo el efecto, el tratamiento 3 fue el más que logró mayor altura de planta. Este es también la prueba de Duncan para el dato de altura de planta, segunda evaluación, ¿no? Lo que hemos visto hace un momentito es la primera evaluación. Esta es la segunda evaluación, donde aquí también el tratamiento 3 que se ha tenido mayor altura, ¿no?, con 27.8 centímetros. De segundo lugar, el tratamiento 1 con 26.7 y tercer lugar el tratamiento 2 con 26 centímetros. El testigo solamente logró 21.6 centímetros de altura, ¿no? Aquí también lo vemos en forma gráfica, siempre. El tratamiento 3, con 3 metros cúbicos de biol por hectárea, se logró la mayor altura de planta, 27.8 centímetros. Esa también es para la prueba Duncan para el dato de altura de planta, pero la tercera evaluación. Esta tercera evaluación también ligeramente, ¿no?, el tratamiento 3 es el que tiene la mayor altura en centímetros, ¿no?, 33.80, seguido por el tratamiento 1, empatado con el tratamiento 2, con 33, no está empatado, parecía, 33 es el tratamiento 1 y 32 el tratamiento 2. El tratamiento 1, después en tercer lugar el tratamiento 2 y finalmente el testigo con 25.2. Altura de planta, tercera evaluación. Esa es para la prueba también, para el dato de altura de planta, pero la cuarta evaluación. La cuarta evaluación vemos que también el tratamiento 3, con 3 metros cúbicos de biol por hectárea, se logra la mayor altura de planta, ¿no?, en centímetros. Ahí está, tratamiento 3, ¿no?, 39 centímetros, el tratamiento 2, 37.7. Obviamente también está un poco cerca. Y el testigo, 32.2.
Otro de los parámetros medidos es el número de hojas por planta. También aquí se utilizó la prueba de Duncan. Y también en el número de hojas por planta vemos que el tratamiento 3 tiene el mayor número de hojas, ¿no? Y también se ve gráficamente, ¿no? Tratamiento 3, ¿no? 4.2 hojas. Luego tratamiento 2 con 3.9. Bueno, tratamiento 0, el testigo con 3.5. El tratamiento 1, perdón, este es el tratamiento 1, aquí hay un error. Y este es el testigo con 3.3. Acá hay un error. ¿Ya? Pero igual sigue, digamos, el tratamiento que he tenido en el mayor número de hojas. Ese también es la prueba de Duncan para el dato de número de hojas, pero el tratamiento de la segunda evaluación. Segunda evaluación, donde también acá logramos tratamiento 3 y 2, igual número de hojas, 4.25, testigo 4, tratamiento 1, 4. O sea, no ha habido mucha diferencia significativa, ¿no? En el caso del número de hojas por planta en la segunda evaluación. En la primera sí destacó el tratamiento 3, acá pues prácticamente están nivelados, ¿no? Pero ligeramente T3 y T2 están por encima de T1. Número de hojas por planta. Este también es el dato para el número de hojas por planta, pero en la tercera evaluación, donde también vemos que el tratamiento 3 y 2 han logrado el mayor número de hojas, ¿no? Seguido por el tratamiento 1 y finalmente el testigo. Y después ver gráficamente también se puede ver que hay una especie de empate entre T3 y T2. Luego viene T1 con 4.4 hojas y el T0 con 4.1 hojas. Y es el tratamiento también de la prueba de Duncan para el dato del número de hojas, pero la cuarta evaluación. En esta cuarta evaluación también lidera, en este caso, el tratamiento 3, con 5.75 hojas. Y luego el tratamiento 2 y 1, 5.25 respectivamente. Y finalmente el testigo con 4.25 hojas. Entonces, el tratamiento 3 sigue liderando. Se puede ver en una gráfica el número de hojas por planta. Tratamiento 3, 5.4, tratamiento 2 está un poquito por debajo, tratamiento 1 y testigo. Promedio de número de hojas a los 87 días después de trasplante. Ahora, otro parámetro es el diámetro del bulbo. El diámetro del bulbo, también acá hay 4 tratamientos. El tratamiento 3, ¿no? Donde se aplicó 3 metros cúbicos de biol por hectárea, un diámetro de bulbo de 55.27. El tratamiento 2, con 2 metros cúbicos de biol por hectárea, el diámetro del bulbo fue de 54.8, un poquito menos que el anterior. Con 1 metro cúbico de biol por hectárea, pues el diámetro del bulbo llegó a 46.62 milímetros. Y el testigo solamente 35.10 milímetros. Entonces, nuevamente aquí pues, está en primer lugar el tratamiento 3, con 55.3 centímetros de diámetro del bulbo. Luego el tratamiento 2, con 54.8. Tercer lugar, tratamiento 1 con 46.8 y finalmente el testigo con 35.10. Entonces tenemos aquí promedio de diámetro del bulbo. Luego tenemos el peso de bulbo por parcela. Pero aquí tenemos también en la prueba de Duncan para el dato de peso de bulbo por parcela. En el tratamiento 3, ¿no? Ya sabemos que son 3 metros cúbicos de biol por hectárea y el peso digamos, del bulbo por parcela fue de 8.48 kilogramos. Tratamiento 2, también 2 metros cúbicos de biol por hectárea
el peso de parcela 8.14. Tratamiento 1, 1 metro cúbico de biol por hectárea, peso de bulbo 4.87 y finalmente testigo 2.7, ¿no? De lo que es 2.7 kilogramos de bulbo por parcela. Entonces aquí, nuevamente el tratamiento 3, que sería un mayor peso de bulbo, 8.5 kilos, seguido por el tratamiento 2, 8.10, seguido por el tratamiento 1, 4.9 y finalmente el testigo 2.7. Todo eso está expresado en kilogramos, peso de bulbo en kilogramos. Y la producción total en toneladas por hectárea, tenemos aquí, en el caso de cebolla, tratamiento 3, ¿no? Que eran 3 metros cúbicos de biol por hectárea, se logró 16.97 toneladas por hectárea. Luego le sigue el tratamiento 2, que se aplicaron 2 metros cúbicos de biol por hectárea, se logró una producción de 16.27 toneladas por hectárea. Luego el tratamiento 1, 1 metro cúbico de biol por hectárea, con 9.75 toneladas por hectárea de producción. Y el testigo con 5.4, ¿no? toneladas por hectárea. Entonces, estas son las producciones totales de cebolla, ¿no? Entonces, podemos ver que el tratamiento 3 nuevamente, ¿no? tuvo el mejor resultado con 16.9 toneladas por hectárea, ¿no? Luego viene el tratamiento 2 con 16.28, muy cerca. Luego el tratamiento 1, ya un poco más alejado, con 9.75 kilogramos. Y finalmente el testigo con 5.4. Había otro video también relacionado a la producción de biol, vamos a verlo porque es un poco diferente a lo que vimos hace un momento, pero que no haya comerciales. Nos encontramos en la Agencia Agraria Junín. Por esta emergencia sanitaria se han visto afectados muchos de nuestros hermanos ganaderos, agricultores. Es por eso que en un trabajo coordinado con SENASA, la Municipalidad Provincial, las municipalidades distritales, se han ido a hacer las evaluaciones a los campos de cultivo de nuestra jurisdicción. Y a raíz de eso, nosotros como Agencia Agraria Junín hemos iniciado la elaboración de abonos orgánicos. Habíamos empezado con lo que es el compost, ahora estamos realizando el biol, que es un abono líquido orgánico que nos ayuda a las plantaciones a reforzar el tema de hojas, tallos y sobre todo que es cómodo, no es muy costoso. En lo posterior vamos a estar realizando la aplicación en el campo de cultivo. Con este curso lo que pretendemos es que todas las familias, nuestros hermanos, puedan conocer de forma práctica y sencilla cómo es la elaboración del biol. De esa forma, ellos tener el conocimiento y sobre todo aplicarlo. Con este curso que se está realizando en la elaboración de biol, lo que se pretende es que pueda llegar a toda la población, a todos nuestros hermanos ganaderos, agricultores, y cómo pueden aplicarlo en sus diferentes cultivos. Venimos haciendo trabajos mancomunadamente con la Agencia Agraria Junín en la elaboración del producto de biol, con un fin y un propósito para poder reducir los costos de inversión de producción a los productores de la provincia de Junín, ¿no? Sean bienvenidos a la Agencia Agraria Junín. En este día vamos a aprender a elaborar el biol. Vamos a empezar con lo que vamos a necesitar, con lo que son los equipos. Vamos a necesitar un bidón de 50 litros, como también vamos a necesitar una botella de plástico de 1,5 litros, como también una manguera y la mochila fumigadora. En el caso de insumos vamos a necesitar levadura, cáscara de huevo, cáscara de plátanos, la chicha de jora, el yogur, la melaza, la alfalfa picada, la ceniza. Tenemos como principal ingrediente el estiércol, que se va a implementar
En un bidón de 60 litros se le ha agregado 20 litros de agua en conjunto con el estiércol para pasarlo a disolver. A continuación pasaremos a disolver hasta que esté bien disuelto la mayoría del estiércol. Como podemos ver, ya está disuelto la mayoría de la parte del estiércol en conjunto con la tercera parte de agua de la capacidad del bidón. A continuación pasamos a agregar lo que viene siendo la alfalfa. La alfalfa es una planta leguminosa, la cual tiene una alta carga orgánica en nutrientes, en nitrógeno. El nitrógeno, ¿qué nos va a ayudar? Lo que viene siendo a la protección de la planta contra la helada y el granizo. Pasamos a agregar la alfalfa y pasamos a disolver. La ceniza es un controlador de pH que mide entre los rangos de 6.5 a 7.5, que es un rango neutro, intermedio. Ayuda a que regularice y controle los ácidos. Ahora vamos a incrementar solo la mitad. Ahora vamos a mezclarlo hasta que se disuelva completamente. Ahora también vamos a incrementar lo que es la cáscara de plátano, que ayuda a fortalecer los frutos, los tallos y a que también nos salga un buen producto, ¿no? Ahora lo vamos a incrementar. Ya terminamos. Ahora lo vamos a remover. Ahora vamos a incrementar también lo que es la cáscara de huevo, que también ayuda a que les fortalezca los frutos y a la planta que vamos a echar. Ahora le vamos a incrementar la cáscara de huevo. También vamos a remover. El yogur también es un importante calcio que ayuda a que se fortalezcan. Casi cumple la misma función que el huevo. Así que esto también es importante para que salga un buen producto y sea fuerte. Pasar a removerlo o a mezclarlo. Aquí tenemos la chicha de jora. Esto va a ayudar a activar lo que es la fermentación del biol. Y acá, como vemos, la chicha está bien fermentada y por eso lo vamos a hacer hacia abajo para que nos salpique. Ahora lo vamos a mover para que se mezcle con todo. También le vamos a añadir lo que es la melaza o también puede ser el azúcar, que tienen la misma función. La melaza es para que lo pueda tener un buen olor y no tener un olor desagradable. Lo vamos a pasar a añadir. Para finalizar nuestro proceso de elaborar el biol, lo vamos a echar el ingrediente que es la levadura, que ayuda a descomponer. No descompone un 100%, pero nos ayuda a que la descomposición de nuestros productos sean más rápidos. Una vez incrementado todos los insumos para la elaboración de biol, queda de esta manera, ¿no? Así el líquido tiene que ser medio acuoso. Y un tema muy importante es, no tenemos que llenar todo el producto al ras del bidón o del cilindro en este caso. Tenemos que dejar un espacio. ¿Para qué? Al momento de hacer la fermentación, todos estos insumos van a emitir unos gases. Entonces estos gases
tienen que salir del bidón. Entonces para eso se hace el uso de la manguera, esta manguera transparente, y esta manguerita no debe estar en contacto con el producto, tiene que estar en un espacio libre, ¿ya? Para ello vamos a proceder a hacer el tapado hermético con una tapa hermética, ¿ya? La tapa hermética, ¿para qué? Para que no ingrese, una vez que lo sellamos, no debe de ingresar aire a nuestro producto. Entonces, con la ayuda del precinto de seguridad, vamos a hacer el tapado. Una vez está tapado, hacemos la instalación de la manguera. Ya. La manguera nos va a cumplir la función de que el gas salga por la manguerita, ¿no? Ahora vamos a colocar la manguera por el orificio de la tapa. A presión vamos a aplicarle cola sintética para sellarlo, ¿no? No lo vamos a mover, porque si lo movemos vamos a dejar pequeños filtros donde puede ingresar aire, ¿no? Hay que dejarlo un poquito que seca. Y esto tenemos que colocar bajo sombra, porque no puede estar a la intemperie del sol. Muy bien, hasta aquí hemos llegado por el tema del día de hoy. No sé si hay algunas consultas. Osvaldo dice qué tiempo demora producción Biol y qué producto puede acelerar su producción. Claro, como le decía en la presentación, no hay un tiempo fijo, porque va a depender mucho de los insumos que se utilicen en la preparación del Biol, ¿no? Ahora, para acelerar su producción es relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay diferentes tipos de estiércoles que se pueden utilizar, y hay estiércoles que tienen relaciones carbono-nitrógeno un poquito bajas a altas, ¿no? Entonces, hay que preferir los estiércoles que tienen relaciones carbono-nitrógeno bajas, no tan altas, para que sea más rápido, digamos, la descomposición de la materia orgánica. Mientras más carbono haya en los insumos, más va a demorar el proceso de la elaboración del biol, ¿no? Dice, con la cantidad de materia orgánica que comenta, se puede decir que ese biol es orgánico. Claro, orgánico significa que no vas a utilizar ningún producto químico en la elaboración del biol. Con eso tienes garantizado que sea un producto orgánico 100%, ¿no? Lo que le decía anteriormente, voy a ver si tengo acá un cuadrito, me dan por favor unos segundos. Tengo yo un cuadrito donde pueden ver. También va a ser parte del material que ustedes van a tener, obviamente, ¿no? Pero quería que lo vean un ratito. Acá debe estar. Si no, después les voy a proporcionar. Sí está acá, felizmente. Vamos a ver. Ahorita lo voy a enseñar para que ustedes vean de qué se trata este asunto. Fíjate, ¿qué es esto? Fíjense, en este cuadrito es un cuadro de Excel donde hay diferentes materiales, ¿no?, que ustedes pueden utilizar para hacer su biol, por ejemplo, ¿no? Y fíjense acá, dice relación carbono-nitrógeno, ¿no? Lo ideal es que tengan una relación entre 10:1 hasta cerca de 30:1, ¿no? Menos de 10:1 no conviene. Por ejemplo, los purines frescos no convienen porque tienen muy baja relación carbono-nitrógeno. 12:1 podría ser, gallinaza pura podría ser, es más rápido su descomposición. Pero mientras más, digamos, el numerador sea más grande, va a demorar mucho más en descomponerse ese material, ¿no? Por ejemplo, casi la mayoría de estiércoles tienen relaciones carbono-nitrógeno bajas. La excepción, por ejemplo, el estiércol de caballo seco tiene una relación de 60:1. O sea, esto va a demorar bastante, ¿no?, en que se produzca, que se elabore el biol. 60 ya es demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene 20, puede ser más rápido, ¿no? Más rápido. 40 también va a ser un poco lento, ¿no? La torba de bovino, por ejemplo.
El estiércol de vacuno solo, 15:1 a 20:1. Si yo lo comparo, por ejemplo, con el estiércol de porcino, el estiércol de porcino tiene una relación más baja, o sea, más rápidamente se va a descomponer, ¿no? Mientras más baja sea la relación carbono-nitrógeno, más rápido se descompone. Mientras más alta, más se demora. Por ejemplo, aquí tenemos restos de poda, 44:1, alto, ¿no? Por acá inclusive hay uno de más de 100, porque creo que no está por acá. Por acá hay uno que es, a ver, que he visto, por ejemplo, ¿no? Acerrín, ¿no? Si yo meto acerrín, su relación carbono-nitrógeno es 200:1. Hace que se demore más en la elaboración, ¿no? Entonces, ahora me preguntan, mi ingeniero, ¿por dónde yo consigo? Bueno, esto lo van a tener, ¿no? Para que tengan una idea, yo les puedo compartir este cuadro, ¿no? Pero, ¿dónde pueden conseguir información también? En la literatura, pues, ¿no? En Google Académico, en tesis, en libros, van a encontrar también relaciones carbono-nitrógeno de los insumos que ustedes usan, ¿no? En cada zona. Y pues, fijarnos que no sea muy alta, porque eso va a hacer que se demore más el proceso de digestión, en este caso digestión anaeróbica, ¿no? ¿No? Otra forma de poder tener estos datos es que nosotros mismos analicemos, ¿no? Hay agricultores que tienen la capacidad o la oportunidad de poder enviar una muestra, ¿no? Del estiércol a un laboratorio, y el laboratorio te dice, mira, tu relación carbono-nitrógeno no es tanto, ¿no? Entonces, ya con eso tenemos una idea del tiempo que puede demorar en producirse el producto, ¿no? Bien, pues eso es lo que quería comentar, es como una especie de intermedio. Bueno, seguimos. Vamos a ver, vamos al final primero. Se puede usar el difosfato o monofosfato de calcio más soluble que el carbonato de calcio. A ver, monofosfato de calcio no necesariamente debe utilizar esos tipos de productos químicos. Como dijo la chica, ¿no? En el video se puede utilizar cáscara de huevo, por ejemplo, ¿no? Como fuente de calcio, u otros materiales como fuente de calcio. En el caso ya extremo, que no hay otra alternativa, pues puedes usar el monofosfato, ¿no? Que es una molécula un poco más soluble, ¿no? Como tú bien lo dices, ¿no? Pero de preferencia yo utilizaría otras fuentes no químicas de calcio, ¿no? En ensayo se tiene que hacer en el mismo terreno, incluso en repeticiones, todos los factores tienen que ser por igual, solo variar los elementos. Bueno, es una afirmación que está haciendo nuestro amigo Imeron Cadillo. Estas pruebas se hicieron. ¿Te refieres al ensayo que hemos estado compartiendo? Sí, en el caso del ensayo que se hizo en cebollas, sí, ¿no? Por el pH y también alta concentración de sales solubles, la composición de los materiales. Bueno. A ver, sí, puede quemar las hojas. A ver, ¿cómo es el tema? Va a depender mucho también de los insumos que se utilizaron, ¿no? Para la preparación del biol. Pero como es un producto bastante concentrado, puro, de quemar hojas, ¿no? Entonces es mejor primero diluirlo en agua y ir probando, ¿no? Esa es la forma correcta, ¿no? O sea, prueba y error. Si ves que más o menos ya hasta cierto punto ya no produce ningún tipo de quemadura, entonces ya puedes utilizarlo sin ningún problema, ¿no? Pero se tiene que primero aplicar un poco diluido. Puro es un poco peligroso. Se puede quemar, sí, es cierto. ¿Cómo se puede? Y si es dirigido a las flores, peor, ¿no? Ahí sí valoras tu flor. ¿Cómo se puede identificar? Bien, si ha sido fermentado el biol, ya hemos dicho, ¿no? No tiene que tener olor desagradable, un olor agradable más bien, ¿no? A caña puede ser. Tiene que tener un color medio marrón verduzco, ¿no? Y como también vimos en el video, de dejar ya cesar, digamos, la emisión de burbujas en la botella, ¿no? En la botella que hemos puesto para recibir el gas metano. En vez de leche podemos utilizar yogur, ¿no? Yogur, como también vimos en una parte del video, en vez de leche. La leche también proporciona calcio, por si acaso, al igual que la cáscara de huevo. Su uso en el exhibiado de compost o humus en lugar de agua sería aumentar el nivel nutricional. O sea,
lixiviado de compost o humus en lugar de agua, pero recuerda que el agua justamente es para poder disolver, o sea, el agua es el disolvente universal. Entonces, no he visto yo hasta el momento casos en que se puede utilizar el lixiviado de compost o humus. Yo, hasta el momento, pues, no hay quien le pasa el agua, ¿no? El agua es el disolvente universal y creo que es mejor hacer los mezclas con agua, ¿no? No quita eso el nivel nutricional, porque vas a aplicar otros productos, insumos que justamente se encargan de elevar ese nivel nutricional. Así que no lo veo necesario aplicar lixiviado de compost o otro tipo de insumos. Pero como producto final de la producción del biol sale el biol, pues, ¿no? Que es un producto líquido, líquido, y también podemos obtener un producto sólido, que también se puede utilizar, y también podemos producir gas, ¿no? Que es el biogás. Y la función, ya lo hemos visto, ¿no? Nutrir a las plantas, proporcionar nitrógeno, fósforo, potasio, elementos menores. Esa es la función, ¿no? Que cumple. ¿A qué se debe que el biólogo abono foliar envasado se hinchan? Es que no se hizo bien la digestión anaeróbica. No se cumplieron las 4 fases correctamente, ¿no? Entonces es posible que no esté cerrado tan herméticamente y eso es posible que haya hecho que se hinche, ¿no? O no está libre, o sea, la manguera que conecta a la salida no está bien conectada. Eso también hace que se hinche los envases. Hay que estar siempre chequeando la manguera como si realmente está saliendo el gas hacia la botella. Y eso se puede ver cuando se forman burbujas en la botella, ¿no? ¿Se puede usar suero? Sí, se puede usar suero, sí. Es una alternativa. Un biol para fines de producción de hojas. Para fines... No, el biol bien preparado te sirve para las hojas, para que, ¿no?, haya más producción de hojas, porque contiene bastante nitrógeno. Ese nitrógeno lo dan diversos insumos, ¿no? Pero uno de los que más aporta nitrógeno es el estiércol de animal que vas a utilizar. Es el que más aporta nitrógeno. Y el nitrógeno sabemos, pues, que es principal para la producción de hojas, ¿no? ¿Qué más? Venga, otra consulta, por favor, o dudas o comentarios, experiencias. Si hay alguien que ha preparado biol, podría compartirnos también de repente su experiencia, ¿no? El excremento de cuy se ha utilizado, pero como complemento a otro tipo de estiércoles, por ejemplo, ¿no? Pero que se haya usado solamente el estiércol de cuy para hacer biol, no he visto hasta el momento. Además de que no es tan práctico, pues, porque imagínate conseguir 15 kilogramos de excremento de cuy. ¿Cuántos cuyes tendría que tener? Una cantidad enorme, ¿no? Por lo menos unos 200, 300 cuyes, ¿eh? No todos los agricultores tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, por eso es que se usa más que todo como complemento. Si usas, por ejemplo, 15 kilogramos de estiércol de vacuno, podrías colocar unos 2 o 3 kilogramos de cuy, ¿no? Claro, lo que dices, Estefan, es muy cierto. El estiércol de cuy es muy rico en aminoácidos, ¿no? Eso también puede ayudar, eso es cierto. Biol de pescado, bueno, no he visto, pero si es posible que también se esté utilizando, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se puede regular el pH del biol? A ver, el pH del biol, ya hemos dicho que debe estar cerca del neutro para que, ¿no?, que esté más o menos en equilibrio, ni muy ácido ni muy alcalino, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de los insumos que se utilicen. Por ejemplo, si yo utilizo demasiado, a ver, ¿cómo te puedo decir? Productos que van a derivar en calcio, voy a subir el pH, ¿no? Al contrario, si depende dentro de los insumos
prevalecen los productos a base de amonio, van a bajar el pH. No depende de los insumos. Pero regularlo así de manera externa, ¿no? Una vez que tú ya mezclaste los ingredientes, tapaste prácticamente el cilindro y colocaste la manguera, ya prácticamente es muy difícil poder corregir el pH. La cosa se hace previamente escogiendo bien los insumos. ¿Qué ingredientes aporta el biol? Ya hemos dicho, pues, todos los nutrientes aportan, pero más nitrógeno. Pero, bueno, obviamente que también aporta fósforo, potasio, ¿no? Elementos menores, todo lo aporta, pero más nitrógeno. ¿Cuánto tiempo dura el biol? Bien guardado, bajo sombra o bien embotellado, tranquilamente podría durar un año, ¿no? Tranquilamente un año puede durar. Pero más tiempo no. Siempre hay que guardarlo bajo sombra, ¿no? Una vez que ya hemos conseguido ya el biol, lo hemos envasado, hay que tenerlo en un lugar adecuado, acondicionado, ¿no? Para envases y que esté con sombra, ¿no? Porque si lo ponemos directo al sol, ese tiempo de duración va a ser muy poco. Muy bien. Creo que ya más preguntas o más comentarios. La calidad del agua influye sí, claro, obviamente que sí. Si tenemos un agua dura o un agua con presencia de bicarbonatos, puede también influir, ¿no? En que demore el proceso de fermentación. También podríamos obtener un biol de repente que va a aportar sales y no nos conviene, ¿no? No nos conviene que incremente el nivel de sales del suelo. Entonces, es importante también, si es posible, también tener nuestro análisis de agua, ¿no? Si fuera posible, ¿no? Un biol con alto contenido de potasio. Un alto contenido de potasio, ¿qué insumos utilizar? A ver, ¿cómo es tu pregunta? ¿Cómo va? O sea, para que tú tengas un biol rico en potasio, ¿te refieres? ¿O te refieres a, o sea, te pregunta, quiero entender tu pregunta. Voy a poner un nivel de potasio que insumos utilizo. O sea, ¿tú te refieres a qué insumos debo mezclar en el biol para tener un biol rico en potasio? ¿O te refieres a que alto contenido de potasio o un biol que ya tiene un contenido alto en potasio? Ah, ya, Eli, ya agarré tu pregunta, entonces. Potasio, ya. Por ejemplo, si tú utilizas cáscara de plátano en la mezcla, incrementa los niveles de potasio. Inclusive la misma cáscara de huevo también, porque no solamente aportan calcio, sino también potasio. También podría ser una forma, ¿no? Después, hay animales que son alimentados, dependiendo también de la alimentación. A lo mejor las aves, en su alimentación, tienen más niveles de potasio que los ovinos, por ejemplo, ¿no? Que los bovinos. Pues por ahí también podría ser de repente que uses gallinaza, ¿no? O cualquier otro insumo pues, de ave, ¿no? Si es de ave, mejor, ¿no? Pero también podemos utilizar cáscara de plátano, pero ya pues cáscara de plátano maduro, ¿no? Que ya está en decomposición, ¿no? Para que no demore la elaboración del, del biol. Efraín dice, tengo 4 cerdos madre y 15 cerditos. ¿Puedo producir gas metano, dirás? Biogás, dirás, biogás o gas metano y biol. 4 cerdos madre y 15 cerditos. Te refieres a utilizar los estiércoles de ellos. Sí, pero sería a pequeña escala nada más, ¿no? Hay gente, ¿para cuántos metros cuadrados? No sé, pero son pocos animales. Pero sí lo puedes hacer, sí lo puedes. Si es un área pequeña, sí lo puedes hacer, ¿no? Claro, la ceniza también, claro, en el video la chica comentó sobre la ceniza, ¿no? Que también los aportes que hace. Eh, Diferente metano, dice. Ah, ya, para producir gas metano.
y biol. Sí, puedes hacerlo como te dije, pero a pequeña escala, ¿no? Son muy pocos animales. Bueno, entonces, ya, siempre se debe usar seco fresco de animales o también se puede usar el semiseco. No, es más recomendable para biol, es más recomendable el fresco, seco fresco. Probióticos, mm, para su aceleración será factible. Recuerda que los probióticos contienen microorganismos vivos y es posible de que cuando en el proceso de elaboración de las diferentes fases, hay una fase que es la fase termófila y puede llegar a más de 60 grados, entonces es peligroso, ¿no? Para los microorganismos de los probióticos. Yo creo que no sería factible. Para un área de 500 metros cuadrados, suficiente con un bidón de 100, ¿no? De 100, de 100 ¿cómo se llama? De 100 litros, bueno, claro, 100 litros. Mientras más molida y más triturada está la cáscara de huevo, mejor, que más rápido se va a descomponer, ¿no? Algunos yo he visto que la pulverizan, inclusive la cáscara de huevo, ¿no? Pulverizado, y es mejor todavía, ¿no? Para tener un biol rico en fósforo, que es uno usar, bueno, si tiene la oportunidad, como bien comentó uno de los participantes más arriba, ¿no? Insumos a base de pescado sería una buena alternativa, ¿no? Si tienes la oportunidad de hacer insumos a base de pescado, vas a tener un biol rico en fósforo. Para un hectárea de palta, ¿cuándo, cuándo, cuándo biol se emplea? Biol con un B mayúscula. La de palta para un hectárea de palta, ¿cuándo y cuánto biol se emplea? ¿Cuándo? ¿A cuándo te refieres en qué momento? Es que como tiene más nitrógeno, está en etapa de brotamiento, puedes utilizar, aplicar antes de la floración. Y ¿qué más? ¿Cuánto? Bueno, te podría decir ahorita un número, pero yo creo que mejor es hacer debería ser unos cálculos para ver exactamente. Necesitaría tener el dato del análisis del suelo. Con el análisis del suelo se puede calcular una cantidad más precisa de biol, ¿no? Pero más o menos así, a ojo de buen cubero, ¿dónde está? Puedes utilizar más o menos por un hectárea de palta, replicando cuántas veces a la semana, bueno, unos 200 litros podría ser. Por eso digo, mejor es hacer un cálculo de cuál es la análisis del suelo y sale un valor más preciso. Eso lo vamos a ver todavía en los próximos módulos. Hay un módulo que es cálculos. En ese módulo vamos a ver algunos ejemplos también, ¿no? Bueno, biol de pescado por el fósforo. ¿Cuál es el más efectivo para nutrir la planta con biol, infoliar o drench? Ahí está, buena pregunta. Va a depender mucho de las condiciones del suelo y de la planta, ¿no? Si yo tengo mi suelo excelente, sin ningún tipo de problemas, no hay compactación, tengo un suelo con buen drenaje, libre de patógenos, no hay nada de nematodes, ¿no? Un suelo sano, entonces ahí sí me conviene explicarlo en drench, ¿no? Mi biol, ¿entiendes? Pero si tengo problemas a nivel de suelo compactados, suelos de estructura destruida ¿no? por la presencia de sodio, por ejemplo, mi sistema radicular está fallando, o ha entrado un nematode, o ha entrado un hongo que está afectando mi sistema radicular, entonces esas raíces no van a poder absorber ese producto. Entonces se aplica foliarmente, ¿no? En esos casos. Todo va a depender de las condiciones del suelo y de la planta. Si uso sangre de las plantaciones de plátano, claro, tú le dices sangre, sangre.
sangre de preparación de biol. Podría ser también, no tengo experiencia en esa parte, o sea, nunca he probado eso de utilizando sangre de plantaciones de plátano, pero podría ser, no te puedo dar una respuesta concreta porque no lo he experimentado, no lo he visto. Se usa la roca fosfórica como insumos para biol. Roca fosfórica no lo veo tan factible, ¿no? Entonces, primero porque no es tan soluble, tendría que estar mueve y mueve para que se pueda disolver. Y estaría un poquito, de repente, dependiendo de la cantidad que le apliques, un exceso de fósforo también podría tener problemas, ¿no? Entonces yo no usaría roca fosfórica, ¿no? Pero de repente puedes experimentar con una pequeña cantidad a ver qué pasa, ¿no? Yo no lo he probado, ¿no? Para los suelos cereáceos, el biol se debe aplicar más seguido en los frutales. Sí, pero siempre y cuando tengas a ver, más seguido en los frutales. Pero eso estás asumiendo, tú dices solo sería eso, pero me imagino que habrá un sistema de riego de repente, ¿no? Sistema de riego tecnificado. No sé, no especificas ahí, ¿no? Pero es importante que haya humedad, ¿no? Si el salitre del suelo afecta la reacción de biol en palto. Claro, no solamente de biol, sino de cualquier otro nutriente, ¿no? De cualquier otro fertilizante, ¿no? Entonces, se crea una diferencial osmótico no negativo, en la cual la planta tiene que gastar energía para poder absorber esa agua, ¿no? Entonces, sí, afecta, ¿no? La absorción del biol. Hay que bajar el nivel de sales primero. El estiércol de bovino, estiércol de cuy, que es mejor para mejorar el suelo. Lo ideal sería mezclar ambos tipos de estiércol, ¿no? De bovino con el de cuy. Como vimos en el video han hecho eso, ¿no? Han mezclado el estiércol de bovino con el estiércol de cuy y muy buenos resultados. Hacer biol por hacer, eso depende de tu presupuesto, ¿no? Si tienes poco presupuesto, haz biol. Si tienes más presupuesto, haz lombrices, ¿no? Pero ambos son buenos, los resultados son buenos. Harina de pescado, podría ser harina de pescado, también para la pregunta anterior, ¿no? Del uso del pescado. Tampoco, ¿no? Yo no he trabajado como harina, pero hay que hacer pruebas, ¿no, Miriam? Hay que hacer algunas pruebas a ver qué tal sale. Harina de pescado, interesante. ¿Cuál fue la pregunta de Freddy? Me refiero a suelos eriazosos, de que tienen elevados los índices de sodio. El bio se puede aplicar en los frutales. Ya, está bien. Ya tienen elevados los índices de sodio. El biol, puede, dependiendo de cómo sea elaborado, también puede el biol tener la capacidad de poder bajar los niveles de sodio del suelo. Pero acompañado de materia orgánica, humus, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, eso va a ayudar también. Bien, bueno, ahora creo que ya vamos a tener una pregunta más y cerramos porque ya estamos en la hora. Porque veo que alguien está escribiendo. Es nuestros amigos de Ingelab. Un aporte de Paula Mendoza para el mango, en los salinos, me funciona igual el mango. ¿Es pregunta o es afirmación, Paula?
Para el mango en suelos salinos me funciona igual. En, bueno, no tiene un poquito de pregunta, o es una afirmación. Bueno, pues, ¿qué dicen nuestros amigos de...? Es una pregunta, podría ser. Pero mira bien tu pregunta, dice, para el mango en suelos salinos me funciona igual en mangos. Fíjate bien, de repente hay que replantear tu pregunta, ¿no? ¿O te refieres a aplicar biol en un suelo salino en el cultivo de mango? Mm, 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 mm. Sí, muchas gracias también, muchas gracias. No, en suelos salinos es beneficioso usar el biol porque mejora la calidad de los suelos salinos. Es posible que de repente no lo corrija al 100%, pero sí ayuda. Lo mejor en suelos salinos es aplicar agua, una fracción de agua de lavado, ¿no? Para lavar las sales. Y el biol ya podría servir como un complemento, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, amigo de Ingelab, le doy el pase para que puedan cerrar el curso.